Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a una edición más de La Contraportada, el espacio dedicado a la literatura, a los libros en general, también al ensayo y a la poesía. Hoy especialmente a la poesía, fijaos lo que os digo. A la poesía hay un nuevo género que vamos a ver a lo largo del programa que se va a incorporar y espero que vengan muchas más recomendaciones sobre este género, pero no quiero mojar la pólvora antes de que aparezca el nuevo género en cuestión. Bien, no quiero enrollarme demasiado porque al final pasa que se me va el tiempo en esta tontería de la introducción, así que os doy el número de WhatsApp al que tenéis que enviar las reseñas, de voz, las contrarreseñas podemos llamarle, y que tienen que ser de aproximadamente 1 minuto y que me las tenéis que enviar, ya sabéis, con vuestro teléfono móvil, porque estas cosas se hacen con el teléfono. Bien, apuntad, si no la tenéis, claro. Es el 690-827909. Lo digo una vez más, 690-827909. El más 34 adelante, no lo olvidéis, en el caso de que estéis marcando el número desde fuera de España. Si lo metéis en vuestra agenda, pues eso que os ahorráis de tenerlo que meter de nuevo. Ya se queda ahí, tampoco ocupa mucho y los teléfonos traen muchos gigabytes de memoria, así que un numerito no os va a ocupar, no os va a ocupar nada. Así que si queréis seguir enviando, ya sabéis, minuto y medio, 2 minutos, y la reseña se os hace, tenéis mucho que contar, pues que sean 3, pero vamos, que tampoco sea mucho más porque tenemos que caber todos. Y ojo, que hay un montón de reseñas todavía pendientes. Vamos a ver cuántas podemos meter hoy. Así que pasamos directos a la contraportada. Empezamos con Ariel, de Argentina, que nos trae un clásico. Bueno, Ariel es un clásico de la contracrónica en general, de las contras, y Ariel nos trae un clásico que nos trae otro clásico. Este clásico en concreto que nos trae ya pasó por aquí, por la contraportada, hace más de un año. Al principio, casi al principio de este programa. No de este programa, pero sí de este espacio de libros. Que nos lo cuente él. Calculo que me lo he perdido. Ya has hablado de 1984 de Orwell, pero no sé si pasa en España, pero acá en Argentina las menciones a Orwell y a 1984 son muy comunes en las redes. O sea, siempre que hablamos de totalitarismo, pérdida de libertad, manipulación, la referencia a 1984 y a Orwell se está volviendo muy común. A mí se me hace que no es un tema de que acá hay muchos bien leídos o gente muy culta. A mí se me hace que es porque esas pesadillas orwellianas se están cumpliendo, o no se están cumpliendo, sino que vemos ciertos sesgos en los políticos, en los gobiernos, aplicando el espíritu, por lo menos de aquellas ideas de Orwell en 1984. Como que nos estamos sintiendo un poco Winston en ese sentido. Bueno, saludos. Pues sí, Ariel, he ido a buscarlo, he aprovechado que estabas hablando, pero he ido a buscarlo. De esto se habló de 1984, es decir, del libro que nos traes. Fue de los primeros libros de los que se habló al principio, en el tercer programa que hice, allá por el mes de febrero del año 2017. Ha pasado pues 1 año y medio a lo tonto desde que hemos empezado. Tened en cuenta que así, entre unas cosas y otras, al final hemos hecho una cantidad de programas de libros tremenda. Solo de películas hemos hecho 34 hasta la fecha. Y de libros, este es el 38, el 38º. Calculad que aproximadamente entran unas 6 reseñas por programa, pues caray, lo estoy calculando ahora mismo, es que son 228 libros, de promedio, lo mismo es alguno más o alguno menos, pero vamos, que han pasado por aquí un montón de títulos, alguno que otro repetido, como es el caso de 1984, pero no pasa absolutamente nada. Es bueno refrescar los títulos especiales, y este es uno de ellos. Este, como decía, fue de los primeros que pasó por aquí, ya lo comenté, iros, si queréis escuchar la reseña entera que le hice, id a buscar al tercer programa de la contraportada, febrero del año 2017, y bien, muy resumidamente, esto es una distopía que fue publicada en 1949 sobre un mundo futuro,
ambientado en el año 1984. En aquel entonces eso les parecía un futuro lejanísimo. A nosotros lo que nos parece ahora 1984 es un pasado lejanísimo, pero claro, el libro se escribió, fue el último libro que escribió Orwell, murió creo que al año siguiente o algo así, murió de tuberculosis y se veía como, bueno, la época, imaginaos, ¿no? Es como si ahora nos hablan, qué sé yo, del año 2050, una cosa así, ¿no? Y es un futuro el que vislumbra aquí, o se inventa directamente Orwell, es un futuro simplemente espantoso. La novela en sí es extraordinaria, ya os lo comenté hace año y medio, y está plagada de significados que son perfectamente extrapolables, algunos de ellos, a nuestro mundo, que por supuesto no es el de 1984, por más que se empeñen algunos, pero que en algunos aspectos ha devenido orwelliano, en tanto que se ha inventado, por ejemplo, una neolengua. La palabra neolengua fue inventada, fue creada, este término fue creado por el Newspeak, fue creado por Orwell. Hay una policía del pensamiento, no te pueden meter en la cárcel, pero la hay, todos la sabemos y tenemos en cuenta que está ahí, especialmente los que nos dedicamos a escribir o a hablar por la radio y cosas de estas, sabemos que hay una policía del pensamiento y hasta cierto punto estamos vigilados, gracias a la tecnología, sobre todo. Bueno, estamos vigilados muchas veces porque nosotros queremos estarlos. Ojo, por un lado la tecnología nos libera y por otro nos esclaviza. Y en muchísimas ocasiones los grilletes nos los estamos poniendo nosotros mismos. Sin que nadie venga, no viene aquí el Ministerio de la Verdad a ponernos las esposas. Nos hemos esposado nosotros mismos. Pero bueno, eso evidentemente Orwell no podía ni imaginarlo. Si en 1949 le cuentas cómo va a ser el mundo de 2018, no se lo hubiese creído que existiese. Bueno, que existiese este programa y la manera de distribución que tiene. Es decir, que hubiese gente como Ariel, que está en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y yo, que estoy en Madrid, a 12.000 kilómetros de distancia, que, bueno, al final, a lo tonto, nos hemos hecho amigos en la distancia. Ariel, y bien lo sabes porque algunas veces chateamos por WhatsApp. Esto no lo hubieran imaginado. Y estamos... tenemos una velocidad de las comunicaciones que en aquel entonces era impensable, a pesar de que, oye, el 1949 es una fecha muy cercana en la historia. Pero bueno, lo más parecido hoy en día, aunque sí hay partes del mundo que sí son orwellianas, muy orwellianas o parecidas a 1984, eso sí es cierto. Hay lugares donde sí pueden decir esto es el mundo que vio Orwell a finales de los años 40. Es decir, la Oceanía de 1984, Oceanía es el país o el estado, el megaestado en el que vive Winston Smith, el protagonista de la novela, en concreto en la Franja Aérea 1, que se correspondería con lo que es hoy, bueno, el Reino Unido, Gran Bretaña, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Él está en la ciudad, en el futuro Londres. Pues lo más parecido yo creo que es Corea del Norte, a lo que vislumbró o a lo que imaginó Orwell en aquel momento. En Venezuela la verdad es que la cosa se ha puesto muy orwelliana en los últimos tiempos, con Chávez y sobre todo con Maduro. Tienen incluso, esto supongo que lo sabréis, tienen un viceministerio, creo que no es ministerio, solo viceministerio para la felicidad suprema, que bien sería, bueno, perfectamente asimilable al Ministerio del Amor que aparece en esta novela en 1984. Por lo demás, como bien nos comenta Ariel, esta novela de Orwell es una fuente de inspiración inagotable y por eso mismo la utilizamos y la empleamos sin parar. Y dentro de 100 años, nuestros bisnietos también la seguirán empleando porque es lo que tienen las obras maestras, que se están recordando una y otra vez. Bien, pues vamos a seguir de un clásico de la contra, como Ariel, como os decía antes, pasamos a otro clásico de la contra, que es Martin. Martin es este ucraniano con acento de Valladolid que nos trae un cómic. Es, como os comentaba al principio, es el primer cómic de la contraportada. El libro, bueno, la obra que quiero recomendar para la contraportada, no sé si se podría considerar como libro, porque pertenece al ámbito del noveno arte, que es el cómic. Pues la obra que le quiero recomendar se llama Batman, la broma asesina, de un señor, bueno, de Alan Moore y Brian Boland como dibujantes y guionistas. Y bueno, en esta obra lo que se te narra es el origen de uno de los principales y de uno de los quizá mejores villanos que haya habido a lo mejor en la historia del mundo de los cómics, que es el Joker. Y así, bueno, que es el Joker y bueno, en la obra, aunque no le gustó al propio autor, sí que es bastante conocida y bastante famosa. Así que nada, gracias y un saludo.
Pues muchas gracias, Martín, por inaugurar la categoría cómic. Yo la verdad es que nunca fui muy comiquero, si te soy sincero. Bueno, nunca fui nada comiquero. De niño, obviamente, sí que los leía, pues como todos los niños que en el mundo han leído cómics, pero sin demasiado entusiasmo. Leí algo de superhéroes, pero no mucho. Me gustaba Tintín y Asterix, si quieres incorporarlos, son cómics a fin de cuentas. Ambos con auténtica pasión, pero de los 8 a los 12 años aproximadamente. A los 12 ya empecé a desengancharme y bueno, no he vuelto a leerlos, obviamente. Bueno, aunque miento, alguna vez si, por ejemplo, estoy en alguna casa y me estoy aburriendo, me han invitado y no sabes qué hacer y me encuentro un Tintín, me pongo a leerlo. O si estoy en la consulta del médico también y veo un Asterix, una cosa así, automáticamente me pongo a leerlo por el puro disfrute. Pero soy incapaz de abrirme hoy ya a mi edad, y los tengo todavía, muchos de ellos, abrirme un Tintín, porque no... Disfruté mucho con la película que hizo Steven Spielberg hace unos años, me encantó. Se traicionó un poco con esa animación tan en 3 dimensiones, tan perfecta, porque a Tintín todos lo tenemos en la cabeza de otra manera. Pero bueno, estos cómics, como el que nos has traído hoy, de superhéroes, no los trabajé demasiado. Leí algo de Batman, obviamente, como todos los niños, de Spider-Man, de Superman y demás. También algún Factor X que otro, algo del Juez Dredd y del Castigador, cuando ya era más mayor, eso sí, pero muy poco. Y básicamente porque los leían mis amigos. Es decir, no me interesaron mucho. En una palabra, y no me interesaron los mutantes y todas estas cosas. Ya sabéis mi problema con la fantasía. Me parecían una fantasmada absoluta. Tampoco me interesó nunca el manga ni los cómics orientales, pues porque eso ya es la fantasmada al cubo, como los aficionados al cómic oriental conoceréis de primera mano, y probablemente eso es lo que os guste, que sea una fantasmada bestial, brutal. Por lo demás, te agradezco muchísimo que me traigas cómics, porque así se enriquece el acervo de la contraportada con un género del que yo lo desconozco, si no todo, prácticamente todo. Así que ya sabes, Martín, síguenos enviando cómics, que aquí vas a encontrar siempre cabida para libros, cómics y todo lo que sea disfrutar con la lectura. Héctor de Madrid nos trae un título multiusos, es decir, un título que lo mismo sirve para leer que para ver. Mejor que nos lo explique él mismo. Hoy quiero recomendar Roma Criminal, una película, un libro y una serie. Y todas se llaman igual, porque están basadas en un libro de un juez que tuvo mucho éxito en Italia. Sacaron la película, tuvo premios en Italia y luego decidieron sacar la serie, que tuvo un éxito espectacular por todo el mundo. Las 3 obras narran las aventuras y desventuras de una banda mafiosa que tuvo bastante, que existió realmente en Italia durante la Roma de los años 70. Por ella aparecen mafiosos, servicios secretos, terroristas y mujeres y buena música. Hay una cosa que me fascina y es la facilidad con la que pueden cambiar la obra, porque las 3 adaptaciones no se parecen en muy pocas cosas, aparte de los protagonistas, porque hay personajes que en la serie los alargan, en el libro los matan y en la película pues a veces ni salen. Es algo maravilloso que con tantas diferencias sobre una obra sacan 3 grandes obras y que no se parecen realmente. El libro no se parece a la película y la serie no se parece a la película, por lo que eso está bien. Venga, Fernando, un saludo. Pues mira, no he visto ni leído Roma Criminal, a pesar de que sí que he oído hablar de la serie, obviamente. Fue una serie famosísima, era cosa de 6 o 7 años. En Italia, bueno, creo que es la serie más famosa. Bueno, ahora que esta de su burra lo mismo le ha superado en audiencia, pero en su momento, es que no sé de qué año es, no te lo puedo decir, pero por lo menos 6 o 7 años, 2011 o 2012, una cosa así. En Italia la vio todo el mundo, se trajo a España, se reclutó una legión de fans, pero fue en los momentos pre-Netflix. Y ya sabéis que en aquel entonces ver las series no tenían la facilidad de ahora, que
Tiene uno más que ponerse con Netflix o con HBO y se puede empachar la serie entera de una sentada, como hace, por cierto, bastante gente, ¿no? Lo que sí conocía el título de la serie, lo de Roma Criminal. Lo que sí que desconocía es que esto estuviese basado en un material literario. No tenía ni idea. En esto sí que me ha sorprendido, lo cual vendría a explicar, en cierto modo, que la serie tuviese tan buena acogida. Y es que cuando dispones de una buena historia, al final te tiene que salir... cuando dispones de una buena novela, generalmente, no siempre, pero generalmente te sale una buena película, una buena serie. Este, como vemos, es un caso más. Pues bien, ahí lo dejo. Quien quiera leerlo, y quien quiera verlo, pues también, porque esta recomendación que nos trae Héctor sirve tanto para la contraportada como para el contraplano. Así que los que seáis más de cine que de libros, esto ha sido una pequeña incursión contraplanística dentro de la contraportada. Seguimos con Alberto, que es un oyente de Atienza, en un pueblito muy bonito, por cierto, en la provincia de Guadalajara, que nos trae de nuevo un libro con el que empezó la contraportada, el primer libro que se presentó aquí en el mes de enero de 2017, no sé si fue el 14 o el 15 de enero de 2017, pues nos lo vuelve a traer Alberto. Quería hacer mi aportación para la contraportada y es la crítica a la tercera parte de una trilogía muy famosa y que ha sido un éxito de ventas, como es la de Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Esta tercera parte, que se llama Una columna de fuego, es la que sucede en el tiempo a los propios Pilares de la Tierra, que es la primera parte, y la segunda parte de esto es que se llama Un mundo sin fin. Hemos de decir que aunque se denomina esta saga una trilogía, realmente no existe ningún personaje que sea común a las tres novelas, ni siquiera dos de ellas. El único nexo que existe entre las tres novelas es que ambas están ambientadas en el mismo lugar, un lugar ficticio, por cierto, que es la pequeña ciudad inglesa de Cambridge. Así pues, en la primera parte, la de Los Pilares de la Tierra, está ambientada en el siglo XII, en la famosa anarquía inglesa, y la segunda parte en la crisis del siglo XIV. Bien, pues en esta tercera parte Ken Follett nos lleva hasta la Cambridge del Renacimiento. La historia narra cómo un joven protestante de Cambridge, que se llama Ned Willard, dirige toda una red de espionaje al mando de Isabel I de Inglaterra, con el fin de intentar abortar las conspiraciones católicas que querían derrocar a dicha monarca. Recordemos que Isabel I de Inglaterra era protestante y los católicos de Europa, pues, y de la propia Inglaterra no lo veían muy bien. Bien, la primera diferencia estructural que vemos en esta obra es que Cambridge pierde protagonismo con respecto a los dos primeros tomos de la trilogía. Aunque la historia comienza en este pueblo, su peso en la historia es mucho menor y cede protagonismo a otros escenarios como Sevilla, Amberes, Calais y sobre todo Londres y París. La segunda diferencia es que esta novela sí que tiene un protagonista fijo y evidente, que es el citado Ned Willard, lo cual la diferencia de las dos primeras entregas, en donde el protagonismo se dividía muy equitativamente entre un puñado de personajes que interactuaban entre sí. Y eso es lo que nos gustó a todos los que leímos Los Pilares de la Tierra, que es que había una abundancia de líneas argumentales distintas que contaban el mismo hecho desde diferentes puntos de vista. Esto en esta novela no ocurre, es mucho más lineal. Y luego hay recursos que se repiten otra vez con respecto a las dos primeras entregas. El típico caso de los dos amantes jóvenes hechos el uno para el otro y a los que las circunstancias les obligan a separarse, pues aquí vuelve a aparecer de nuevo, ya deja de ser original. Y luego esto unido a que la profundidad psicológica de los personajes es menor, de que hay capítulos que parecen escritos por una adolescente enamorada leyendo la super pop, que hay protagonistas de la historia a los que el autor abandona en medio de la novela y nunca se vuelve a saber de ello, y sobre todo a las infumables descripciones de las batallas navales hacen que la novela pierda calidad. Yo, por ejemplo, hay 25 páginas dedicadas a describir la batalla del Canal de la Mancha de la Armada Invencible, con mucho detalle. Yo ahí dejé de leer el libro y la verdad es que me costó volver a retomarlo. Bueno, y ya lo último que te quería comentar, Fernando, es una duda para la contrahistoria. Y es que el hermano del protagonista, que se llama Barney, llega hasta la isla de la Española y ahí desembarca en un pequeño pueblo español donde el alcalde se llama Jordi.
me llamó la atención que un catalán, que imagino que en esa época si se llamaba Jordi es que era catalán, tuviera un puesto en la administración en el Nuevo Mundo. ¿Es esto posible? Pues como os decía, este libro de los Pilares de la Tierra ya pasó por aquí, fue el primer libro que presenté en este espacio y bien, en aquel momento os comenté que no me había leído Los Pilares de la Tierra y sigo sin hacerlo. Y además creo que lo voy a seguir sin hacer durante mucho tiempo. Lo mismo igual no me lo leo nunca, que es bastante probable, y a ello no es ajeno el hecho de que se trata de un ladrillo. Bueno, de un ladrillo, mejor dicho, de 3 ladrillos. Como bien nos cuenta Alberto, hay 3 partes. Ojo, y no estéis pensando mal de, bueno, ha visto un libro de 300 páginas y ha pensado ya que es un ladrillo y tal. Ojo, que el tema me interesa, pues son libros de novela histórica sí que me gusta. Pero ya he ido a buscar. He dicho, bueno, para que no piensen que les estoy engañando, yo siempre me gusta avalar con datos todo lo que digo. La primera parte, es decir, Los Pilares de la Tierra, tiene en la versión española 1040 páginas. La segunda, que es Un Mundo Sin Fin, tiene 1184 páginas. Y la tercera, Una Columna de Fuego, que es la última que salió el año pasado, tiene 944 páginas. En fin, a mí me salen más de 3000 páginas entre las 3 novelas, que hay que dedicarle bastante tiempo y muchas ganas. No sé, igual. Esto como La Rebelión de Atlas, que al principio me dio mucho miedo ponerme a leer porque era muy gorda y luego el libro en cuestión me encantó. Respecto a la pregunta histórica que me haces, Alberto, es perfectamente plausible que un catalán llamado Jordi estuviese o trabajase en la administración de la Española, de la isla de las Españolas, donde está hoy la República Dominicana, a finales del siglo XVI. Los catalanes tuvieron el mismo acceso a América que los castellanos o que los navarros. De eso además se encargó Fernando el Católico en persona, después de morir Isabel la Católica, que ella sí tenía el plan de que nada más accediesen a las Indias, pasasen a las Indias, como se decía entonces. Los castellanos, Fernando el Católico, que era aragonés, se encargó de enmendar la plana a su queridísima esposa una vez había muerto para facultar el paso a aragoneses, valencianos, catalanes, mallorquines, navarros, posteriormente, después de la incorporación de Navarra a la corona. Bien, y eso, a partir de ahí, todos los reyes, Carlos I también, lo incluso amplió las excepciones que habían quedado. Es decir, cualquier catalán podía comerciar o instalarse en los virreinatos americanos, sin ningún problema. Si comerciaba, eso sí, tenía que hacerlo desde Sevilla. Pero es que desde Sevilla tenía que hacerlo todo el mundo, ya fuese de Barcelona, de Vigo, de Gijón, o qué sé yo, o de Almería. De cualquier parte tenían que... El comercio con América se hacía desde Sevilla y luego posteriormente de Cádiz, que es donde estaba centralizado el comercio con las Indias. Dirías, ¿por qué? Bueno, tenía un privilegio porque el rey quería cobrar su impuesto, que era el quinto real, y era mucho más fácil luchar contra el contrabando y poder cobrar los impuestos centralizando el comercio en un puerto. Esa es la razón. Ojo, esto era bastante normal en la época, la concesión de la Europa mercantilista. Luego ya a partir del siglo XVIII se abren todos los puertos de la península, los puertos españoles, para poder comerciar con América. Pero hasta entonces se hacía primero Sevilla y luego Cádiz. Y cualquier súbdito de la corona podía hacerlo. Y entre los súbditos de la corona se encontraban los catalanes. Es decir, que hubo catalanes en América desde el principio. A pesar de lo que cuenta la propaganda nacionalista, que me consta que ellos dicen que no, que los americanos, los catalanes fueron excluidos a propósito de los negocios americanos porque los castellanos son así de malos y querían hacerles daño y tal. No es cierto. Como si a los hechos me remito, ¿no? Podríamos preguntarnos por qué hubo tan pocos catalanes en América. Bueno, pues por una razón simple, y es porque catalanes había pocos en aquel entonces. En el siglo XVI Cataluña tenía unos 250.000 habitantes, no había más, no había mucho de dónde rascar, mientras que en Castilla pues había 4 millones de habitantes, luego es lógico que hubiese bastantes más castellanos. Luego Cataluña quedaba, y sigue quedando, en el otro extremo de la península, no es precisamente para ir de Cataluña hasta Sevilla, está en el otro extremo, donde estaba el puerto con privilegio, ¿no? Hay otros 2 factores también en esto que ayudan a explicarlo, que hubiese menos presencia catalana en América, al menos durante los siglos XVI y XVII. Uno fue la crisis que atravesó el Principado, que el Cataluña, durante estos 2 siglos, y el otro es el esfuerzo comercial de los catalanes, que siguió existiendo. Tanto el puerto de Barcelona siguió siendo no tan importante como la Edad Media, porque también la ciudad atravesó una crisis en la que ya se había metido en el siglo XV, pero el que tenían pues se dirigía mayoritariamente hacia el Mediterráneo. Y el siglo XVI y XVII no fueron unos siglos muy felices en el Mediterráneo por la amenaza berberisca y la amenaza de
de los otomanos. Así que, bueno, esas son las razones que explican a que hubiese menos presencia catalana. Luego, ya a partir del siglo XVIII, Cataluña se recupera de una manera además muy visible, y así lo hace su aporte a la empresa americana, en el que, por cierto, participaron con gran entusiasmo los catalanes. La conquista de California, por ejemplo, participaron con expediciones como la expedición de Gaspar de Portolà, que era un tipo del Pirineo de Lérida, que fue el primer gobernador de California. Pero mucho antes de Portolà ya hubo catalanes en la conquista. En esos años en los que supuestamente no se dejaba ir a los catalanes a América, Joan Orpí, que era un barcelonés, el del siglo XVII, conquistó parte de lo que hoy es Venezuela. Mira, hay una ciudad allí, todos los venezolanos la conocen porque es una ciudad importante, no sé si será la tercera o la cuarta ciudad del país, que se llama Barcelona, así se llama, Barcelona, Venezuela. Bueno, pues está en el estado de Anzoátegui. Pues esta ciudad se llama Barcelona porque la fundó Orpí. Simple, la fundó en el siglo XVII. Así que yo con este dato ya, todas los que aseguran que lo tenían terminantemente prohibido y tal, ya con este dato hay muchos más. Hay, de hecho, hasta libros escritos sobre esta historia. No te voy a decir una bibliografía gigantesca, pero sí hay un libro que yo leí hace, pues no mucho, 2 o 3 años, que se llama Orígenes Hispanos de California o algo así. Este es de un profesor que se llama Jaume Sobregués, es un profesor creo que es de la Autónoma de Barcelona, y que cuenta, entre otras cosas, la expedición de Portolà. Mira, yo lo compré en Madrid, pero en la librería Blanquerna, que es la librería de la Generalidad, que está en la calle de Alcalá. Vamos, no te digo más. Fui allí, recuerdo, algunas veces paso por esa librería porque tienen parte de un lugar muy agradable. Es un sitio donde encuentras libros peculiares, y más como lo enfocan mucho todo en torno, como es lógico, por otro lado, a la historia de Cataluña y tal. Si quieres encontrar algo sobre ese tema, pues en Blanquerna sabes que lo vas a encontrar seguros. Tienen libros en catalán y libros también en castellano. Este lo compré en castellano por lo de la expedición de Portolà, por ninguna otra razón, y me gustó bastante. Es un libro gordo, así que ahí lo tienes. En fin, que es lo que cuenta aquí Ken Follett, es perfectamente posible, y lo que ya no sabemos es si hubo algún Jordi, concretamente Jordi, en la isla de la Española a finales del siglo XVI. Vamos con otro libro. Este nos lo trae Alfredo de Tenerife, que nos trae un libro fantástico, que es uno de sus géneros favoritos, y este además tiene la cortesía de dedicárselo a Rubén de Valencia. Quiero recomendar un libro, como siempre, para todos los oyentes, pero sobre todo para Rubén. Porque todos los libros que ha recomendado de fantasía me los he leído, me han gustado, pienso exactamente lo mismo que él y creo que compartimos gustos, así que le va a gustar. El libro se llama La Horda del Diablo, de Antonio Martín Morales. Solo el título es sugerente. Bueno, no es un libro, son 5 libros. Son muy detenidos, te enganchas desde el principio, y eso que el protagonista es el antihéroe. Un tío desagradable, antipático, borde, asesino a sangre fría, mercenario, pero el libro está muy bien. Y la verdad es que el protagonista solo te gusta porque es el protagonista. El libro está muy bien además porque para los que nos gusta la historia, estoy convencido que se basa en los almogávares, en el tipo de compañía que formaban los almogávares, la camaradería, hasta el modo de combatir. Creo que va a gustar bastante, y sobre todo a Rubén. Un saludo, gracias. Pues nada, Rubén, ahí tienes el libro. Bueno, el libro no, La Horda del Diablo. No es un libro, son 5 libros. Es una colección. El autor es Antonio Martín Morales. Eso sí, ve preparándote porque el primero de la serie se titula La caza del nigromante. Tiene 400 páginas. Lo acabo de mirar aquí en Amazon. Bien. 400, ¿eh? Luego el segundo, La maldición Silach, tiene 512. Y no continúo porque tampoco te quiero desanimar. Aunque claro, bien mirado, si te gusta el género, pues eso probablemente te atraiga. Cuando un género nos gusta mucho, lo que no queremos es que se acabe el libro. Entonces dices, puñeta, tiene 500 páginas. Justo cuando esté en el mejor momento, el autor va a terminar. Bien, el tercer libro se titula El pacto de las 5 montañas, el tercer libro de esta serie, de esta colección, La Horda del Diablo. El cuarto, La puerta dorada, y el quinto, El oráculo de Estepal. Bien, los que seáis aficionados a este tipo de novela, ya lo sabéis, las recomendaciones de Alfredo además suelen estar entre lo bueno y lo mejor. Vamos a seguir, vamos con un librito más. Este nos lo trae Borja de Vigo. El libro que me gustaría recomendar es Equal is Unfair,
de Don Watkins y Jaron Brook. Jaron Brook es el director del Instituto Ayn Rand en Estados Unidos. Y bueno, este libro, que en español significa igual es injusto, solo está disponible en inglés, pero se encuentra con relativa facilidad. En Amazon lo hay, por ejemplo. Y lo más curioso del libro es que más que destruir el argumentario de la igualdad, lo que hace es un constructo absolutamente brillante sobre la necesidad y la ética de que exista desigualdad. Me parece una exposición tremendamente brillante y es una lectura amena, y para los amantes de la filosofía económica y estos temas, pues me parece absolutamente necesario. Muchas gracias y un saludo. Pues mira, Borja, aquí delante lo tengo. No lo he leído, pero a Jaron Brook sí que le conozco, le entrevisté hace unos años. Y a ver, entre tú y yo, no se lo digas a él, a ver, Jaron Brook me pareció un poco randroide. Ya sabes a lo que me refiero. Aunque claro, por otro lado es lo propio en el presidente de la Ayn Rand Institute que sea un poquito randroide. Es normal porque forma parte, es casi el sumo sacerdote de todo aquello. Bueno, no sé el Ayn Rand Institute cómo estará, en qué términos estará con otros objetivistas, porque como supongo que ya sabréis, tú desde luego, Borja, lo sabes, Ayn Rand creó una escuela de filosofía propia que se llama subjetivismo. Bueno, ahí os dejo el libro, pero una notita nada más, procurad traer libros en español. Este libro que nos trae Borja está en inglés y solo en inglés. Dudo además que lo traduzcan al español, y digo que los traigáis en español porque es el idioma de este programa y bueno, la idea es que los leamos todos, las recomendaciones. Cierto es que no se traducen todos los libros que se publican en inglés, pero los principales sí que se traducen. Es decir, ahí se traducen cantidades ingentes de libros todos los años al español porque es un mercado gigantesco. Que nuestra lengua la hablan pues cerca de 500 millones de personas. Entonces, al final tenemos prácticamente casi todo lo que se publica importante en el mundo, y desde luego en lengua inglesa lo tenemos publicado en español. Quizá no en el acto, pero sí al cabo de unos meses o un año después. Así que si es posible, siempre que sea posible, traedme los libros en español. No lo digo ya por mí, sino por todos nosotros. A fin de cuentas, este programa lo escucha mucha gente. Bien, pues vamos a ir terminando. Terminamos con Pedro, que es un oyente de Barcelona, que quiere despedir el programa con un poema. Me gustaría recomendar un poema de Diego Hernando de Acuña, capitán de los tercios de Flandes, para la contraportada, ya que nunca se ha recomendado un poema, que dice así: No os preguntarán por mí, que en estos tiempos a nadie le da lustre haber nacido segundón en casa grande. Pero si pregunta alguno, bueno será contestarle que, español, a toda vena, amé, reñí, di mi sangre, pensé poco, recé mucho, jugué bien, perdí bastante. Y porque esa empresa loca, que nunca debió tentarme, que perdiendo ofende a todos, que triunfando alcanza a nadie, no quise salir del mundo sin poner mi pica en Flandes. Por España y el que quiera defenderla honrado muera, y el que traidor la abandone, no encuentre quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo para cerrar los ojos. También me gustaría preguntarte si es muy común que los soldados de los tercios de Flandes fueran también poetas. No entiendo muy bien cómo es posible que una persona que se dedica a matar pueda escribir una poesía tan bonita. Y yo no soy nada nacionalista, no me gusta ni el nacionalismo español ni el nacionalismo catalán, me parece que el nacionalismo es un cáncer, pero me gusta mucho este poema, aunque ensalce España, porque es muy bonito, resalta la belleza de la lengua castellana y me parece que es precioso. Bien, Pedro, yo no es por desanimarte, pero eso que nos has recitado no es un poema ni lo escribió Diego Hernando de Acuña. Ahora ya te puedes sentar o levantarte como quieras. Esto lo escribió un paisano tuyo llamado Eduardo Marquina, un dramaturgo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esto fue en concreto escrito a principios del siglo XX en una obra de teatro titulada En Flandes se ha puesto el sol, que está escrita en verso y por eso te parece tan bonita. En aquel entonces los dramaturgos se iban mucho más al teatro, en el año 1910, que ahora, muchísimo más. No existe la tele, piensa, y el cine se acababa de inventar y todavía no se había extendido demasiado, y hacían auténticas virguerías los autores de
de obras de teatro. Bueno, pues esta obra en concreto, esta En Flandes ha puesto el sol, es una virguería estilística, está muy bien escrita, de ahí que te haya gustado tanto leer esto, ¿no? El que sí que existió fue Hernando de Acuña, no Diego Hernando de Acuña, sino Hernando de Acuña. Este fue capitán de los tercios de Italia y luego también de Flandes, y además fue poeta, y poeta de los buenos, ¿eh? No al nivel de Garcilaso, de quien por cierto fue contemporáneo. Hernando de Acuña fue capitán de los tercios con Carlos I. Creo que no sé si le tocó Felipe II, pero vamos, de mediados del siglo XVI, y fue un soldado, como un capitán de los tercios como cualquier otro, y además tenía inquietudes culturales que materializó en escribir un montón de sonetos y de poemas que eran buenos, es decir, reseñables. Respecto a lo que comentas de que cómo se puede ser soldado y poeta a la vez, pues en fin, ahí tienes a Cervantes. ¿Qué te voy a contar, no? Que primero fue soldado y luego escribió la obra cumbre de la literatura universal, que no es otra que el Quijote, así que perfectamente se puede ser soldado y a la vez una persona extremadamente sensible y escribir poemas no como el que me has leído, que ya te digo que lo escribió Eduardo Marquina, pero sí como el que te voy a leer yo, porque ya que me has recitado tú un poema, lo justo es devolvértelo. Así que te voy a recitar uno de Hernando de Acuña, del original, pero no patriótico. Él no compuso temas patrióticos, sí compuso ditirambos a la corona y al rey, y a los señores, eso era muy común, pero no encontrarás en la obra de Hernando de Acuña un poema como el que me has leído. Simplemente no es la manera en la que se escribía en aquella época. Te voy a leer un poema, te voy a recitar, mejor dicho, un poema de amor, que están bastante mejor que los poemas patrióticos, o mejor aún, te voy a recitar un poema de desamor. He estado mirando unos cuantos de Hernando de Acuña para escoger uno que estuviese bien, y este es los de desamor son mejores que los de amor. Le pasa lo mismo que a las canciones. Con el amor disfrutamos mucho, pero con el desamor sufrimos, y ese sufrimiento es Lope de Vega lo clavó en su poema, ¿no? El que probó lo sabe, posterior, pero no mucho, a este que escribió Hernando de Acuña. Bien, os lo voy a leer. Este está dedicado a los celos. Empieza diciendo: «Oh celos, mal de 100.000 males lleno, interior daño, poderoso y fuerte, peor 1000 veces que rabiosa muerte, pues bastas a turbar lo más sereno. Ponzoñosa serpiente, que en el seno te crías, donde vienes a hacerte en próspero suceso adversa suerte, y en sabroso manjar cruel veneno. ¿De cuál valle infernal fuiste salido? ¿Cuál furia te formó? Porque natura nada formó que no sirviese al hombre. ¿En qué constelación fuiste nacido? Porque no solo mata tu figura, pero basta a más mal solo tu nombre». Bueno, como veis, era un buen poeta, la verdad, Hernando de Acuña, que además de eso fue un prestigioso militar en Italia y en Flandes. Así que, mira, aquí tienes un ejemplo real, el verdadero Hernando de Acuña, y no ese Diego Hernando de Acuña de Mentrijillas que nos legó Eduardo Marquina en esa obra de teatro, la de En Flandes se ha puesto el sol, que por lo demás se sigue representando, es decir, y sigue teniendo, es un tipo de teatro que pues, a mucha gente le gusta, y además da gloria leerlo, porque está muy bien escrito. Marquina era un escritor sobresaliente, y desde el punto de vista estilístico, una cosa que merece la pena, hay que quitarse el sombrero. No es nada fácil escribir una obra de teatro en verso. De hecho, ya es dificilísimo escribir en verso, pues no te quiero contar una obra de teatro. Muy bien, pues con este poema sobre los celos, que creo que todos alguna vez los hemos sentido, y como veis, no ha cambiado mucho el mundo. Hernando de Acuña, que vivió hace 400 años, lo sintió igual que los seres humanos de hoy día, y lo sentirán igual los de dentro de 400 años. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica.
Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.